ICFES al detalle nos trae hoy una pregunta relacionada con el concepto de densidad. Una pregunta que parece muy simple, corta, pero que trae un trasfondo muy interesante para el análisis tanto de los conceptos de densidad, masa y volumen como el análisis de fórmulas. Aunque aquí no aparece la fórmula, en mis conceptos debo referenciarla para poder tener una claridad e ir a la fija con la solución de esta pregunta. Recuerde pausar el video, hacer la lectura de la pregunta, escoger una de las opciones y luego continuar. Yo no entiendo nada, cerebro. Por supuesto. Pero lo entenderás, amigo. Lo entenderás. Nuestro enunciado establece lo siguiente: un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye porque me dan las cuatro opciones. Yo les he adicionado dos imágenes, una la de la fórmula de la densidad y la otra la que representa desde el punto de vista molecular los tres estados de la materia. Es muy importante que cuando resuelvan preguntas relacionadas con densidad, con estados de la materia, tengan estos dos conceptos muy claros, porque ya van a notar que son la esencia para responder correctamente la pregunta. Miremos las palabras claves de nuestro enunciado. Básicamente es cambio de estado de sólido a gaseoso, es la primera parte importante, y la otra es la pregunta como tal: ¿por qué la densidad del CO2 disminuye? Es en esencia eso, en ese cambio de estado de sólido a gaseoso. Vamos a verlo entonces opción por opción y hacemos el descarte. El literal A dice la masa de CO2 disminuye. Miremos si es cierto que la masa de CO2 disminuye. Serían como los dos conceptos importantes que debo tener presente. Si yo estoy en estado sólido y paso a estado líquido, ¿por qué razón la masa que yo tenía inicialmente en estado sólido debe cambiar si pasa al estado líquido? Tengo una determinada cantidad de sustancia, esa misma cantidad de sustancia debe convertirse en el líquido y de igual manera esa misma cantidad de sustancia debe convertirse en gas. Por tal motivo, en términos generales, la masa en un cambio de estado debe conservarse, a no ser de que se me diga lo contrario. Por tal motivo, esta opción la descarto, no es correcto. Miro rápidamente si hay otra opción que presente masa para hacer el análisis. Aquí dice que la masa disminuye igualmente que acá, por lo tanto con el mismo argumento descarto esta opción. Tenemos la B y la C. La B dice la distancia entre partículas y el volumen aumentan. Es un enunciado que tiene dos componentes, debo analizar cada uno para mirar si es verdadero. La distancia entre partículas aumenta, estoy en estado sólido, paso al estado gaseoso, efectivamente, como lo muestra la imagen, la distancia entre una partícula y otra partícula aumenta, hasta ahí vamos bien, y si la distancia entre partículas aumenta, necesariamente el volumen tiene que aumentar. Por tal motivo, todo este enunciado del literal B es correcto. Entonces miremos a ver qué ocurre con la C, pues como por tener una seguridad allí de todos nuestros descartes. Dice la distancia entre partículas disminuye. Ya vimos que efectivamente la distancia entre partículas aumenta, no disminuye. Por tal motivo este literal también lo debo descartar. Eso es fantástico. ¿Te das cuenta? No tuviste que analizarlo toda la noche. ¡Perfecto! Un último detalle que deseo que analicen es el siguiente, el relacionado con la fórmula de densidad. Recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y que la densidad hace relación al grado de compactación de un material. Entre más denso un material, más compacto es. Entre menos denso un material, pues menos compacto es. Básicamente esa es la idea con respecto al concepto. ¿Cómo aplico la fórmula? Si yo quisiera en este ejercicio o si en este ejercicio me dieran datos, tendría pues que hacer el proceso de reemplazar. Allí les voy a colocar un ejemplo. Tenemos la densidad de una sustancia cualquiera, donde la masa se conserva en sus cambios de estado. Digamos que yo tengo 2 gramos de esa sustancia y debido a las condiciones pues la masa no se pierde. Entonces la masa se conserva, es constante ese valor, 2 gramos, 2 gramos, 2 gramos. Pero como estoy cambiando de estado, ya vimos que al cambiar de estado, pues el volumen necesariamente tiene que cambiar porque la distancia entre partículas también cambia. Entonces digamos que en el estado sólido tenemos un volumen de 2 mililitros
y que al pasar al estado líquido el volumen aumentó a 4 mililitros. El hecho de que el volumen aumente, ¿cierto? Para una misma masa, observe de que hace que la densidad pase de 1 a 0.5, pues en este ejemplo que yo les doy, es decir, la densidad disminuye. Y si sigo haciendo el mismo proceso para la misma masa que no he cambiado y paso al estado gaseoso, digamos que el volumen quedó en 6, al hacer esta división también, pues la densidad sigue disminuyendo cada vez más. Observen que con este ejemplo puntual y la aplicación de la fórmula, me doy cuenta que al aumentar el volumen para una misma masa, la densidad debe disminuir. En otras palabras, en esos casos se dice que la relación entre esta variable y esta variable es inversamente proporcional. Cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. En el caso de estas dos variables, cuando yo la tengo en el numerador, son variables que son directamente proporcionales. Un concepto que debo tener muy presente en el análisis de ecuaciones similares a la ecuación de densidad.